criminalística, ¿no? Como aquella ciencia que se encarga de establecer la identidad de las personas eh, para ser sometidos a un peritaje o sistema judicial, ¿verdad? O sea, aquí es donde vamos a ver todo lo que conlleva la investigación del, de la causa de muerte, el quién, cómo, por qué, como lo mencionaron, todas estas herramientas que va a utilizar la criminalística policial, la parte médico-legal, es quien en base a estudios, análisis científicos, evidencias químicas, físicas, biológicas, todo estos, todo este análisis, todo esto va a recurrir en todo lo que tiene con la investigación. Pero hablaban bien de la identidad médico-legal. Entonces, muchas veces cuando, cuando se investiga, o más que todo en algún siniestro, alguna muerte que ya está en posición, se puede utilizar todas estas herramientas, porque evidentemente uno hay que determinar, como lo hablábamos, determinar la edad, ¿no? Con la apariencia externa, textura del piel, pero muchas veces es difícil. Imagínate una persona que fallece por una quemadura fue incinerada. Imagínense la dificultad que va a tener en determinar, bueno, persona, ah, era hombre o mujer, ¿verdad? Y, o identificar, o la identidad que pueda tener, ¿no? Que ahora ya hay otras herramientas como la dactiloscopía, el análisis, la cicatriz, alguna información que pueden tener. Hablaban de la determinación del sexo también con el protocolo de Bar. Se puede incluso hacer estudios del ADN. Entonces, todos estos parámetros, todos estos diámetros, estudios del cráneo, caderas, eh, todo esto involucra todo lo que es la antropología forense, todo lo que tiene que ver con edad, sexo, talla, raza, todo esto. E incluso imagínense ahora con esto que hay la equidad de géneros, muchas veces la persona de pronto le está identificada como una mujer, ¿ya? Pero biológicamente pronto, es un hombre, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de aquí tiene que ser eh, estudiado someramente. También utilizaban lo que es la radiología forense, ¿verdad? Todos estos la tecnología que ahora tenemos, tomografía, resonadores, todas estas herramientas van a ser importantes porque vamos a determinar la dimensión, ¿no? Hablaban de las mulas, que las personas que se utilizan para transportar la droga, podemos visualizar ahí. Imagínense, esta gente cuando viaja no tiene que ingerir líquidos, porque eso ahí se revienta. La persona muere por intoxicación. Muchas veces hablamos, bueno, estas personas son sometidas a neurosis, pero por ejemplo, en un accidente, por ejemplo, le pongo el escenario, un accidente de tránsito, trauma craneoencefálico grave, el chico, pongamos, iba en moto, se incluso exceso de velocidad, le agregamos ahí que iba alcoholizado, etcétera. Tiene un trauma severo y en la tomografía hay una hemorragia catastrófica, dilatación pupilar, paciente intubado. Nosotros podemos determinar esto como, obviamente, como una muerte cerebral, muerte cerebral. ¿Ustedes han escuchado, han escuchado alguna vez el término muerte cerebral? De monto. Sí, sí, Bien, claro. Muerte cerebral. Sí, muerte cerebral, evidentemente. Entonces, esta muerte cerebral es un diagnóstico que le podemos dar nosotros, los intensivistas, los neurólogos y los emergenciólogos, en donde hay una cesación de funciones del cerebro
¿ya? Pero el paciente está latiendo, o sea, tiene actividad cardíaca, tiene pulso, pero el cerebro está eh, licuado, todo ese tejido cerebral, sangre, deformidad de las estructuras, etc. Entonces, ese paciente, bueno, entra en otro plano. Eh, Nosotros aquí en el Ecuador hay un programa de trasplante de tejidos y órganos. Entonces, esa persona puede ser sometido a este programa que tiene que ver con el trasplante. Entonces, claro, nosotros hacemos el diagnóstico, el INDOT, se llama el Instituto Nacional de Donación de Órganos y Tejidos. Ellos se encargan de hablar con el familiar y, bueno, iniciar todo este proceso de la donación y el trasplante. Porque se está incentivando ahora mucho más en este aspecto porque se ganan muchas vidas, ¿no? Es dar una oportunidad, una nueva esperanza, una nueva vida. Bueno, ellos tienen otros eslogans, pero ellos pregonizan esta parte de aquí. Porque imagínense, hay cuánta gente que necesita un riñón, necesita un hígado, que necesita piel, necesita órganos, que esos son los que más también se utilizan. Entonces, ellos, ellos no son sometidos a autopsias. Ellos van a otro tipo de programa y ya una vez que está hecho el diagnóstico de muerte cerebral, obviamente nosotros hay estudios como el Doppler cerebral, que ya se puede ver la ausencia de flujo, y la angiografía cuatro vasos, que son diagnósticos, y el diagnóstico clínico con imágenes y todo. Bueno, para no desviarnos del tema. Entonces, ellos no tienen un peritaje médico legal, nada de eso, porque ya es diagnosticado como muerte cerebral y se aceptan también. Nosotros y eso muchas veces tal vez no nos hemos dado cuenta, porque, por ejemplo, particularmente, a mí no me preguntan, pero bueno, si hay algún momento, yo sí aceptaría ser donante, ¿no? Pero cuando algunos se van a sacar la cédula, sí preguntan. No sé si a ustedes alguna vez le han preguntado, o sea, van a sacar cédula o van a renovar y le dicen, ¿usted acepta ser donante? Y la persona dice sí o puede decir no, no puede aceptar. Entonces, cuando hay este tipo de pacientes que llegan en ese estado, o se llega a la muerte cerebral, cuando uno hace el diagnóstico, uno llama al INDOT, el INDOT, ellos tienen una base de datos y ellos registran. Y ellos ven si la persona es donante o no. Entonces, si dicen, no, esta persona en vida dijo que negaba ser donante, bueno, se deja el trámite y evidentemente va a autopsia porque es una causa de muerte traumática, ¿verdad? Eso les dije la primera vez. Entonces, ya no se sigue con el proceso. ¿Algunos de ustedes le han preguntado eso en el registro civil? ¿O no sabían de esto? Sí sabíamos, Ah, pero ok. no han preguntado, doctor. No le han preguntado, Carlos. No, No, doctor. claro, algunos, les cuento que algunos bueno, algunos sí preguntan, ¿ya? Otros quizás pongan como donante y ni sabemos que somos donantes. Ya, Doctor, porque ese ellos recién, porque yo saqué la cédula hace 4 años y no me preguntaron. La renové. la renovaron, claro. O sea, eso ya está establecido. No, tiene más de 4 años eso. Pero, pero había una ley, no recuerdo esa ley, pero nos decía que todos somos en calidad, o sea, potencialmente donantes, todos somos. Salvo que alguien, en el caso de que quieran renovar cédula, eh, les aclare ese aspecto y le digan, sabe que como donante no quiero ser. Entonces yo creo que ahí hay una revocatoria de esa decisión. O sea, por eso le digo, ni nosotros sabemos, algunos de pronto para nosotros es nuevo, que a veces estamos como donantes, sin habernos preguntado, ¿no? Pero en algunos sí preguntan, y dicen, bueno, ustedes se aceptaría un momento llegar a donar órganos, perfecto, ¿no? Pero sí ha tocado casos que hemos tenido así,
y hemos llegado al diagnóstico de muerte cerebral y de pronto lo ven en la base de datos y dicen, no, esta persona no es donante. Entonces se paraliza todo programa, ¿no? Del INDOT. Entonces, bueno, esto es como algo que puede suceder. Entonces, en las tomografías, como hablábamos, el uso de la radiografía, la tecnología que se utiliza, ¿no? También la ecografía, como les mencionaba, también, o sea, eso es lo que hablaban como la autopsia virtual. O sea, si vemos que el paciente le han disparado un objeto cortopunzante, o sea, con una tomografía uno puede evidenciar la entrada, las lesiones de los órganos y muchas veces no necesariamente abrirles el tórax o el abdomen para decirles, bueno, la causa de muerte fue desgarro de muscular, sino que ya con la tomografía, bueno, eso es lo que dice la autopsia virtual, ¿no? Y luego se mencionaban de la odontología forense, ¿no? Como en otros países también se está practicando, aparte de la dactiloscopía, todo esto, eh, ver la arcada dentaria, la cronología dentaria, todo eso sí lo mencionaron, las piezas dentarias según la edad de aparición, ¿verdad? Y todos estos métodos que se empleaban para la identificación del cadáver, ¿no? Cuando muchas veces el cadáver no se lo logra identificar en la escena del crimen o en la escena primortorio, todo lo que tenga que ver con manchas, pelos, secreción, todo esto, evidentemente, si hay indicios, bueno, todo se someterá a estudios biológicos, sangre, semen, saliva, heces, vómitos, etcétera, todo eso que mencionaron, ¿no? Eh, ¿Ustedes algún momento han presenciado una muerte? Bueno, de pronto algún amigo o un familiar o una persona, ¿ya? Un accidente de tránsito puede ser. Y claro, a ver, en el accidente de tránsito, ¿ustedes han visto? Sí, yo sí. Bueno, bueno, sí, en la escena del hecho uno ve evidentemente la causa, el paciente puede estar desfigurado, tránsito encefálico, o muchas veces se ahogan con la misma sangre, ¿ya? ¿Cómo clínicamente puedo yo saber, bueno, no lo pongamos como algo traumático, ni que el paciente es baleado, porque bueno, murió un balazo. ¿Cómo cómo yo sé clínicamente que un paciente o una persona ha fallecido? Por el cese de los signos vitales. Ya, a ver, cuéntanos. A ver, llamaron al doctor Carlos González, un hipotético caso, ¿no? Ya, doctor Carlos González, contó por ahí en el barrio, dice doctor, porque ya son doctores. Ustedes no pueden decir, no, soy estudiante, bueno, pero ya le dicen doctor. Entonces, van y dice, bueno, yo creo que la persona ha fallecido. Ya, entonces, ¿cómo hacemos los parámetros clínicos para decir si efectivamente falleció la persona? Bueno, ¿en qué me baso? Vamos bien. Bueno, si no es un paciente traumático, por ejemplo, un paciente en casa, Sí, un sí, el adulto paciente está mayor, en que casa. sí he presenciado, sí he visto eso. Llega, se controla signos vitales, pulsos, carotidio, pulso radial, la presión arterial, la saturación. Con esos parámetros, incluso hay pacientes que ya fallecen y están en la, perdón, ya hay la disminución de signos vitales, ¿verdad? Y puede que ya esté en un paro respiratorio, pero todavía se presencia el pulso. Y hay O a un veces, periodo de tiempo, no me a veces recuerdo el ahorita cuánto pulso, es, pero hay o un a veces, periodo de tiempo en que ya la persona no respira, pero todavía hay pulsaciones a nivel radial, más que todo, creo, si mal no recuerdo. ya, pero a veces el pulso es imperceptible. Entonces, por eso digo cuáles son los parámetros, porque la persona le dice, mire, no sé si está muerto. Entonces usted sí dice, sí, está disminuido, entonces no está muerto. No. Entonces, imagínese en ese momento que haya cierta duda y ustedes digan, pero bueno, ¿está muerto o no está muerto? Entonces, eso, por lo menos, bueno, Yo uno pienso que la determina si, frecuencia cardíaca es el que va a determinar.
si ya está o no está muerto. Ya. A ver, ¿quién más quiere intervenir? Sí, evidentemente los signos vitales, obviamente. Aquí tenemos que ver signos más que todo, o sea, algo que esté a la vista. ¿Alguien más quiere hablar? A ver, Doctor, por ejemplo, si tiene respuesta a estímulos o, o eso, reacciona a diferentes estímulos, también puede ser un factor. ya. Y si la persona de pronto le han dado algún antidepresivo y obviamente está en coma, o el paciente está en coma metabólico, de pronto no va a responder a estímulos. Pero si yo le pongo, por ejemplo, el foquito en la pupila, esta se debería contraer igual, aunque esté en coma, ¿no? Ya, Ese pero es el a que me ver, entiende. ya, bueno, bueno, chicos, está bien, o sea, tienen la idea, tienen la idea. Doctor, una cosa, puede ser la rigidez que inmediatamente presenta un cuerpo. No, puede ser que todavía no estemos en ese etapa, que ya lo vamos a ver, ¿no? Rigidez. Eso que recién se murió, ¿no? A ver, claro, lo que sí les digo que tienen idea, eh, lo primero que tenemos que valorar como paciente, ya damos las vámonos a las pupilas. Las pupilas, por lo general, mediasis, ¿ya? Segundo, que el paciente esté en apnea, que no, ustedes no ven que hay movimiento torácico, nada que ver y todo eso. Claro. Y el tercero, la ausencia de pulso. Generalmente el pulso, el último en desaparecer es el permitido. O sea, con esos tres parámetros, ¿no? Porque puede ser que el paciente tenga un suero, alguna medicación, pero bueno, los tres parámetros clínicos para ver es que el paciente, obviamente, en los primeros, estamos hablando de los primeros minutos, que la gente como que dice, yo creo que ya falleció, entonces lo llaman y ha tocado, o por ejemplo, acá, dice, doctor, creo que falleció, usted diga si falleció o no, y resultan toditos los familiares, está en personal médico y lo llaman y usted tiene que tomar una decisión. Entonces, evidentemente, si hay ausencia, midriasis, cambios pupilares, midriasis, apnea, ausencia de pulso, persona ha fallecido. O sea, ustedes quizá con el estetoscopio traten de ocultar ruidos cardíacos, la ausencia de pulso, porque a veces puede ser pulso filiforme, pero con estos cambios neurológicos, evidentemente sin respuesta, sin actividad, bueno, usted se para y dice, el paciente ha fallecido. Entonces, eso es encontrarnos, porque a mí me ha tocado que me han llamado incluso en el hospital y determino de si el paciente falleció o no, tienen esa duda. Entonces, una vez que nosotros identificamos, ¿no? Hay muchos cambios como los mencionaron. Eh, Eso ahí viene lo que es la data de la muerte, ¿no? Que es el tiempo desde que muere hasta cuando alguien ve. Y no estamos hablando de algo extrahospitalario, ¿no? De que o familiares, o testigos, o alguien encuentra a un cadáver fuera, puede tener minutos, horas, días, ¿no? Claro, en el hospital ya eso es rápido. Evidentemente se da cuenta el equipo, el personal médico, el personal de salud. Pero entonces hablábamos en la tanatología forense, que bueno, eso ya es del cadáver, pero en sí el cadáver reciente, ¿no? Sufre estos cambios, como son el enfriamiento, ¿no? Se dan en las primeras horas, lo que tiene que ver que quizás pierde 0,5 grados por cada hora, ¿no? Dentro de las primeras horas. La lividez, ese moteado que es característico en las primeras horas, por lo menos en las primeras 3 horas, ese moteado, y luego hay una redistribución del flujo que por gravedad comienza a, a descender hacia las partes de PIDO. Entonces, estos signos comienzan a aparecer ya en las primeras 3 horas, hasta las 6 horas, comienza a haber cierto grado de deshidratación del cuerpo, ¿no? Y parecen otros signos, como lo mencionaron, el signo de Sommer, el signo de Stenon, ¿verdad? Y la rigidez. Claro, ya un paciente con rigidez, por lo menos ese cadáver tiene entre 3 a 6 horas.
la rigidez. Esto es por la composición de fosfato de adenosín, los pigmentos también musculares comienzan a degradarse, entonces comienza a haber cierto tipo de rigidez. Por eso que en las primeras horas, quizás el cadáver es moldeable. Y, por ejemplo, si el adopta o lo han encontrado en las primeras horas, lo pueden incluso, dependiendo de la postura que esté, uno lo puede moldear. O sea, ya dejarlo recto, con las manos seguras en el pecho, estén extendidas, ¿verdad? Lo pueden manipular, pero ya cuando tiene ya más de 4 horas, 6 horas, comienza a ver este tipo de rigidez. Por ejemplo, ya no lo pueden extender, quedan ya flexionados, quedan rígidos, y a veces no pueden entrar pero, ni en la caja. Otros decían que el signo de Taylor, ¿no? Que es la contractura muscular que adopta cuando una muerte ha sido rápida o violenta, ¿no? Y más que todo cuando hay este tipo de postura de defensa de la víctima, ¿ya? Y también es característico en las primeras 24 horas. Yo he visto a las 6, 8 horas la presencia de una mancha verdosa a nivel del abdomen, o sea, todo lo que es periumbilical, menciona también el fósil de derecha, ¿ya? Que estas son las manchas de putrefacción, ¿no? Porque nosotros tenemos bacterias de la flora intestinal que son productoras de gases, son anaerobios. Y eso en el intestino ya pasado unas 4 o 6 horas, comienza esto ya a degradarse y comienza a distenderse, a ver distensión abdominal, comienza a edematizarse. Entonces, por ejemplo, o las personas que hacen este tipo de, de fermentación, muchas veces ellos cuando hacen estos procesos aquí, a veces puede llegar a dejar, por ejemplo, para evitar que se distienda, ya por ejemplo eso vi una vez, pero eso fue en una autopsia, el intestino se comienza a distender, entonces cuando ya cierran, ellos cogen puntos de sutura que comprometan el intestino, o sea, se lo llevan con el intestino y todo, para que no ocurra este proceso de acumulación de gas y el abdomen esté como zapa. Entonces, eso ayuda a evacuar eso de ahí. Entonces, por eso es que en la otra fase que decía la enfisematosa, hablaba de eso, de que comenzaban a ver cambios en la piel, distensión abdominal, incluso comienza la cara, genitales, todo eso a, a, a deformarse. Y, por ejemplo, eso uno encuentra cuando botan por ejemplo, el cadáver lo botan al río y esas personas están hinchadas, están irreconocibles muchas veces. Hablaban de la colicoactiva, ¿no? Que el tejido comienza a autodigerirse. Todo lo que son tejidos son, comienza a haber una liquefacción de todo esto, excepto el tejido óseo. Eso es lo que a veces queda ahí. Y al final ya una zona reductiva que puede durar años. Cuando ya están en bóveda, comienza esto a descomponerse, a pulverizarse, ¿ya? Que puede durar años. A veces eso pues, creo que depende de la formalización, porque a veces le meten mucho formol. Se ha visto que hay cadáveres hasta de 10, 15 años que todavía están como momificados todavía. O sea, no han entrado en este proceso de autolisis. Bien, entonces, bueno, en la pericia médico-legal involucraban todo este tipo de artículos. Digamos, en el 511, ¿no? Narraba un sinnúmero de exigencias o condiciones para que un médico, porque es el médico el que tiene que hacer pericial, de hecho llamaban a concursos, yo recuerdo hace unos 2 años, para que un médico quiera hacer este tipo de valoraciones, a desempeñarse como un perito, para
levantar algún informe, ¿no? En un plazo determinado. Entonces, bueno, a veces llamaban en ciertas partes que no hay perito. Entonces, por ejemplo, decía, Pedro Carbo, necesitamos un médico que esté autorizado para hacer un informe pericial. Y bueno, el médico que estaba de turno se iba para allá y hacía este informe. Sí, Shirley levantó la mano. Doctor, mil disculpas que lo interrumpo. Lo que pasa es que quería preguntarle si me puedo retirar porque tengo otra clase a las 3. Oh, ya, ok, Shirley, sí, verdad, ya son ustedes. Gracias, disculpa. Entonces, listo. Entonces, sí, el tema es interesante porque intervienen muchos artículos que de hecho eso les pido que tienen que por lo menos aprenderse de qué se trata cada artículo para que, ya, porque es necesario que lo sepan. Todos estos artículos están en quizás un resumen de las penas, infracciones, privatización de la libertad. Bueno, en fin, una serie de procesos, la escena del hecho, ¿no? Lo que mencionó el compañero era que se dan típicos, dependiendo del lugar del hallazgo y del lugar del enlace. Entonces hablaban de los típicos como indicios y evidencias que se encuentran generalmente. Los atípicos es cuando encuentran a la persona distinto a la escena del hecho. El típico que la persona lo agreden, le provocan un daño traumático y lo van y lo botan al río para despistar. Entonces, todo esto es lo que tiene que ver con artículos que entran en un departamento de criminalística, ya todo eso por lo menos tiene que conocer, ¿no? Cuando se examina la escena del hecho y todo lo que hablaron de las actuaciones de investigación, todas esas condiciones. Ya, igual ahora que ustedes van a subir los PDF con diapositivas de los funcionarios, traten de agregar estos artículos, ya, por lo menos los más importantes, para en la próxima, no digo que la próxima, pero ya en esta semana, yo creo que de esta a la otra, yo creo que haríamos una versión escrita. Bueno, en base a lo que ustedes me envían, yo se los puedo tomar en la lección, sea necesario que lo tengan en cuenta. Bueno, ya chicos, entonces esto es manera de resumen, ¿no? Es interesante, ¿no? Es bonito ver todo esto. Ya por el tiempo, yo creo que nos estamos pasando. Bueno, daríamos por terminada la clase. Muchas gracias, doctor. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buena tarde, doctor.